sea, antes de empezar en The Lab, yo no hacía nada de ejercicios, nada, cero, cero de ejercicio. Así que te puedo decir que es una transformación radical de verdad, ni siquiera salir a caminar, ni dar una vuelta por ahí, nada, nada. A tener una rutina, hacer ejercicios y ser más intencional en dormir, en comer y todo lo demás para estar más saludable. Yo antes de entrar a The Lab tenía membresía en uno de los gimnasios de Panamá y tenía temporadas en las que iba y luego dejaba de ir. Cuando ya me sentía mejor, volvía a dejar de ir. Era como muy inestable en ir al gimnasio. Me di cuenta que cuando tenía entrenador personal era cuando más constante era. Mi forma de ser, no me gusta quedarle mal a la gente. Para mí no llegar al gimnasio con la cita con mi entrenador era quedarle mal a mi entrenador. Entonces, antes de regresar hace un año a The Lab, mi reto mayor eran las rodillas. Tenía muchísimo dolor en las rodillas, así de que no podía bajar las escaleras de la casa del dolor. Y cuando regresé acá fue ya después de ir a un ortopeda, de enviarme a terapia y todo lo demás, y poder hacer la rutina con Lawrence para fortalecer no solo los músculos alrededor de la rodilla, sino crear esa rutina para que eso no volviera a suceder. Bueno, una de las cosas que a mí me afecta cuando dejo de ejercitarme, me empieza a doler la espalda en el área lumbar por la estatura y por mi complexión física delgada, entonces se resiente el área lumbar por no estar fortalecidos los músculos de ahí de la espalda. Pierdo flexibilidad o movilidad y eso no me gusta. De por sí no tengo tanta movilidad o flexibilidad y al no ejercitarme como que tengo aún menos. Recuerdo una ocasión que estaba en un aeropuerto y atrasé tanto que tuve que correr de migración hasta la puerta de embarque y fue un trayecto largo, pues, porque era aquí en el aeropuerto de Tocumen. En aquel tiempo yo no me ejercitaba, entonces esa carrera que me agité bastante y demás, al final llegué y pude volar. El siguiente día me dolían las piernas y yo no podía creer que por una carrera tan cortita tuviera ese dolor muscular. Y esas son cosas que no te haces sentir a gusto, ¿verdad? Con la respuesta de tu cuerpo a lo que necesitas o quieres hacer. Para mí fue el dolor en las rodillas, o sea, cuando ya el dolor era insoportable, o sea, ni siquiera cuando empezó, cuando ya era insoportable, yo sí dije, necesito buscar ayuda y conocí el concepto de The Lab y Joel ya venía aquí a The Lab, así que sabía que aquí era el lugar correcto para tratarme eso. Al no tener un mentor o un entrenador, cometí muchos errores de técnica y me lastimé los hombros. Y ese dolor en los hombros me limitaba a seguir. Cada vez que regresaba al gimnasio, me terminaba saliendo por el dolor, porque pensé que eso no iba a tener solución. Creo que hemos entrenado juntos el 5 o 10% del tiempo. O Marina venía en la mañana y yo en la tarde, o Marina venía a la sesión de las 5 y yo a la de las 6, por la razón que fuera. Lo que me gusta cuando coincidimos es que de aquí nos vamos o a la cinta costera, o nos vamos a comer, hacemos algo juntos y ahí nos vamos a la casa. O sea, si él te dice ya no gluten, no gluten, o sea, no tienes que estarle recordando, él es así, estructurado, disciplinado, analítico. Sí, y es decidido, o sea, si él dice que va a hacer algo, es algo. Yo no, que soy un poquito diferente. Entonces, lo que pasa fuera de cuando estamos entrenando es que eso se complementa, digamos. Entonces, obviamente Joel es más cuidadoso de lo que come, de cómo lo come, de los ingredientes, de cuidar de su cuerpo. Y al final lo que los dos queremos es estar sanos y compartir la vida juntos muchos años, ¿sabes? Pero para hacer eso tenemos que dormir la cantidad de horas suficiente, comer lo más saludable posible, disfrutar, pasar tiempo juntos, porque la meta es compartir lo más que podamos y vivir lo más que podamos juntos saludable. Y en mi caso me ayuda mucho esa disciplina de Joel, porque, por ejemplo, tal vez hay semanas en las que yo por el trabajo estoy muy cansada, pero verlo a él regresar del gimnasio, yo digo, ah, yo sí puedo. Siempre hemos creído en el interés genuino de los fundadores.
enfocarse en el bienestar y ahora llamémosle vitalidad de sus clientes. Eso te inspira confianza realmente, porque no lo ves como que es un negocio para lucrar, lo cual no está mal, pero en realidad a nosotros, a Marina y a mí, nos ha parecido siempre que el interés principal y fundamental de Mika y Priscila ha sido promover que la gente pueda recuperar su movilidad y una calidad de vida que te puede dar un cuerpo acondicionado, ¿verdad? Entonces eso nos ha gustado y por eso es que seguimos acá casi 8 años después. Mira, me encanta mucho ver la estructura y la disciplina que tienen detrás del programa. O sea, no es simplemente que te programan una clase y es personalizada y vienes a cierta hora y entrenas. No. Es todo el acompañamiento que va detrás, ¿sabes? El que tienes un goal review, el que tienes, bueno, en algunos casos tienes tu cita con tu nutricionista, donde hablamos de temas de sueño, de estrés, de carga, o sea, es muy completo el programa. Y lo estructurado de tener reuniones semanales, mensuales, ¿sabes? O sea, sabes qué esperar de The Lab, que si lo comparas con lo que hacíamos antes o de repente otros gimnasios, no es lo mismo. Realmente en The Lab yo no creo que tú estás pagando por el uso de las instalaciones, no es eso. Es todo el acompañamiento que te hace tu coach para mejorar tu nivel de vida. A mí me ha impresionado mucho en la última transformación el alcance que se ha tenido con las personas de la tercera edad. Uno cree que hasta ahí, ese es el final, y que ya para qué me voy a esforzar en ir a un gimnasio si mira la edad que tengo, qué ridículo me voy a ver. Pero podría pensar uno, ¿no? Y me encanta cómo ha respondido la gente y cómo los ves llegar acá y ejercitarse. Me parece espectacular, me parece buenísimo, de verdad. Eso me encanta. La verdad, yo tuve una lesión en la época del CrossFit de la columna. Y cuando yo cuento lo que sucedió fue una rotura del disco, de un disco de la columna. Y a mí quien me ayudó a sanar fue Mika y después Priscila. Yo no necesité cirugía, o sea, tú me ves hacer ejercicios y no te imaginarías de que yo tuve eso. Y yo recuerdo que Mika me dijo, no te preocupes, vienes 30 minutos, 2 días a la semana y poco a poco te vas a ir recuperando. Y ya después cuando él hizo su parte me dijo, ahora Pris te va a ayudar, y me quedé con Pris como 2 años, 3 años más o menos creo. El yo haber visto a ellos dos acompañarme, ¿sabes? En el proceso de sanación, de recuperación y todo, y ver ahora, años después, porque eso fue hace como 5 o 6 años, que yo soy full movible, o sea, tú me ves que yo hago todo, lo único que no hago es brincar, obviamente, pero tengo mucha gratitud por eso. Eso lo traduces al programa que tiene The Lab, el cuidado que tienen de la gente, cómo manejan el programa, la atención personalizada, cómo es para tu necesidad específica. Me encanta. Pero creo que mucho tiene que ver con Mika y con Pri. Yo puedo, porque como te comenté de que me había lastimado los hombros, hoy puedo trabajar hombro, pecho, sin dolor, sin incomodidad. Porque igual que Marina, yo vine específicamente con Mika, hace no me recuerdo cuántos años, y le dije, estos hombros no me dejan trabajar ni progresar mi entrenamiento, y yo quiero que me digas si esto tiene solución o no, y el test para ver cómo están tus capacidades, y comencé a trabajar con Mika un tiempo, luego me paso con otro mentor, y el problema desapareció por completo. Recuperado los hombros, eso me encanta, que yo recuerdo que aún cuando iba al gimnasio, cuando yo estaba en la ducha y me iba a enjabonar el cabello, me dolía acá. Solo hacer esto era motivo para que me doliera, y ya me siento recuperado. Estoy recuperado para... Bueno, te hablo de Lawrence, que es el coach que tengo actualmente. A mí me encanta Lawrence, o sea, es lo máximo.
Yo sé que tu coach es Romel, así que no. Pero me va súper bien porque con Lawrence he aprendido a ponerme metas realistas y entender el contexto, la situación en la que estoy, ¿sabes? Como no exigirme más, pero tampoco abandonar el gimnasio simplemente porque no puedo. El conjunto de todo lo que sucede en The Lab, ¿sabes? El seguimiento del coach, el entrenamiento personalizado, el que tengas metas realistas, el nivel de atención tan bonito cuando llegas aquí, que la gente, de verdad, a mí me impresiona que los coaches se acuerdan de lo que les dijiste hace 15 días, o sea, todo eso lo valoro, no lo podría poner como pedacitos y decirte hay una cosa, es el conjunto de todo eso que yo valoro muchísimo, la verdad. Yo valoro que es un proceso con un objetivo o con una meta. Y la meta es que logres tu independencia para poder ejercitarte adecuadamente, sin riesgo a lastimarte o lesionarte. Al haber alcanzado la meta de independencia, incluir retos personales. Por ejemplo, si quiero empezar a jugar tenis, vengo y te lo digo, mira, güey, entonces tú me vas a decir, entonces empieza a trabajar, vamos a cambiar la rutina para que cuando empieces a jugar tenis no te vas a lastimar el tobillo, la rodilla, ta. No, mira, quiero empezar a correr 5 kilómetros, 10, 12, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas lo valoro mucho porque te permiten hacerlo de una forma controlada y segura. Bueno, desde que estoy en The Lab te diría que mi frase es, hay más balance. Hay más balance, sí, para todo. O sea, no solo para hacer ejercicio, sino para trabajar, para comer saludable, para compartir en casa. Hay mucho más balance porque lo que haces en The Lab es integral y cubre todas esas áreas. Entonces te diría que es más balanceado. Nunca es tarde para empezar a cuidar el cuerpo, pero es mejor empezar temprano que tarde. Esa misma.